Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de noticias jugosas porque hoy tenemos algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desgranar la sorpresa que nadie, absolutamente nadie, esperaba, protagonizada por dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión y las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de especulaciones y hechos? Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y para que esta comunidad siga creciendo. Les aseguro que no se arrepentirán. Vamos a ver, cuando uno piensa en Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Para muchos, sin duda, es esa química explosiva que conquistó a millones en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Esa pareja de ficción, Sanem y Can, se convirtió en un fenómeno mundial, y la conexión entre Demet y Can en pantalla era tan palpable, tan real, que inevitablemente los rumores de un romance en la vida real empezaron a volar. Y sí, en su momento tuvimos todos esos capítulos de coqueteo virtual, de indirectas en redes sociales, de fotos que alimentaban la imaginación de los fans. Era como un guión de telenovela en la vida real, ¿verdad? Nos mantuvieron a todos al borde del asiento con esa tensión romántica que tanto nos gusta. La forma en que se miraban, los gestos sutiles, las conversaciones cargadas de subtexto, todo contribuía a esa sensación de que algo especial estaba sucediendo entre ellos, dentro y fuera de la pantalla. Era una época dorada para los seguidores de la pareja, donde cada aparición conjunta, cada comentario, era analizado con lupa y daba pie a nuevas teorías y esperanzas. Pero, como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, los caminos de las estrellas a menudo toman direcciones inesperadas. Después de Erkenci Kuş, ambos continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Demet brillando en proyectos como Doğdu Unep Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Sus interpretaciones en estos dramas la consolidaron como una de las actrices más prometedoras de su generación, capaz de transmitir profundidad y emoción en cada uno de sus personajes. Y Can se lanzó a la conquista de Italia, donde se convirtió en un ídolo, participando en producciones y ganándose el corazón de un público completamente nuevo. Su carisma y su presencia escénica lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndose en un rostro reconocible en múltiples países y consolidando su estatus de estrella global. Parecía que la etapa de Demet y Can como dúo había quedado, para bien o para mal, en el pasado, relegada a los recuerdos nostálgicos de los fans más acérrimos. Y la verdad es que muchos, me incluyo, echábamos de menos esa chispa que solo ellos dos sabían crear, esa energía que los hacía tan irresistibles juntos. Se hablaba de ellos con nostalgia, recordando los momentos cumbre de su colaboración en Erkenci Kuş, y la posibilidad de un nuevo proyecto juntos parecía un sueño lejano, algo que solo se alimentaba en los foros de fans y las redes sociales. Y entonces, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, cuando los rumores se habían calmado y las aguas parecían haber vuelto a su cauce, ¡boom!, aparece esta noticia. Esta sorpresa que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha desatado un verdadero revuelo entre los seguidores de ambos actores. ¿De qué estamos hablando? Pues de un reencuentro profesional. Sí, pero no uno cualquiera. No es un cameo en una serie, no es una aparición en un evento aislado. Estamos hablando de un proyecto conjunto que involucra a ambos, y que ha cogido a todo el mundo desprevenido. La noticia, que comenzó a circular como un susurro, ha ido ganando fuerza con cada día que pasa, alimentando la curiosidad y la expectación a niveles estratosféricos. La discreción con la que se ha manejado hasta ahora solo añade más misterio y emoción al asunto. La noticia saltó como una bomba de bajo impacto, pero con efectos sísmicos. Al principio eran solo murmullos, comentarios en foros, hilos de discusión en Twitter. La comunidad online, siempre alerta, empezó a notar pequeñas señales, indicios que al principio parecían meras coincidencias. Pero pronto esos murmullos se convirtieron en algo más concreto, alimentados por filtraciones de fuentes supuestamente cercanas al proyecto y, finalmente, por confirmaciones indirectas, gestos o declaraciones que, si bien no lo anunciaban a bombo y platillo, sí dejaban entrever la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde entra la intriga, porque los detalles de este proyecto aún no se han revelado por completo, y eso es precisamente lo que aviva la llama de la curiosidad, lo que nos mantiene pegados a las pantallas, esperando ansiosamente cada nuevo dato.
La falta de información oficial detallada ha permitido que la imaginación de los fans vuele libre, creando escenarios y posibilidades que, aunque especulativas, son increíblemente emocionantes. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Una película? ¿Una serie web? ¿Un videoclip? Las especulaciones son infinitas. Se habla de todo, desde un regreso a la televisión con una serie de corte romántico que podría capitalizar la nostalgia de Erkéntzicus, hasta una producción cinematográfica que exploraría facetas más maduras de sus carreras. Algunas teorías apuntan a un proyecto más experimental, quizás una serie web con capítulos cortos que permitan a los actores explorar temáticas diferentes, o incluso un videoclip musical de algún artista reconocido que decida contar una historia visual potente. Lo que sí parece estar claro es que no se trata de un simple reencuentro casual. Hay un equipo detrás, hay una producción en marcha, y hay una intención clara de capitalizar, de alguna manera, esa popularidad que Demet y Can construyeron juntos. Se percibe un plan estratégico, una apuesta calculada por revivir y potenciar una conexión que el público adoró. La pregunta del millón es, ¿cómo van a enfocar este reencuentro? ¿Será un guiño a Erkéntzicus? ¿Intentarán revivir esa magia de Sanem y Can, apelando directamente a la nostalgia de sus seguidores más fieles? ¿O será algo completamente nuevo, demostrando que su conexión va más allá de aquellos personajes, que su talento y química pueden trascender diferentes géneros y narrativas? Piensen en las posibilidades. Si es una película romántica, la expectación sería estratosférica. Imaginen a Demet y Can compartiendo de nuevo la pantalla, con la madurez y experiencia que han adquirido por separado. Podrían crear algo verdaderamente especial, una historia que cautive a viejos y nuevos fans, demostrando que su química sigue intacta y ha evolucionado. Sería una oportunidad para revisitar el romance que enamoró al mundo, pero con una nueva perspectiva, quizás más profunda y compleja. Por otro lado, si optan por un género diferente como una comedia, un drama o incluso un thriller, sería fascinante ver cómo se desenvuelven en roles totalmente distintos. Su química podría manifestarse de maneras inesperadas, demostrando que su talento va más allá de las parejas románticas. Un drama conjunto podría explorar la complejidad de las relaciones humanas, mientras que una comedia podría sacar a relucir su lado más juguetón y chispeante. La versatilidad que ambos han demostrado en sus carreras individuales sugiere que podrían abordar cualquier género con solvencia y encanto. Y no podemos olvidar el factor sorpresa, y el nadie esperaba. Este elemento es crucial. Demet y Can han mantenido una relación profesional y, hasta donde sabemos públicamente, amistosa después de Erkéntzicus, pero sin dar indicios de futuras colaboraciones. Han seguido caminos diferentes, construyendo sus propias trayectorias. El hecho de que este proyecto haya surgido de forma tan discreta, sin grandes anuncios previos, sin pistas evidentes, sugiere que quizás tenían un plan para impactar al público de esta manera, para generar un revuelo mayúsculo. Y vaya si lo han conseguido. Las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con ellos dos han vuelto a ser tendencia mundial. Los memes, los fanart, los vídeos recopilatorios que rememoran sus mejores momentos, todo ha vuelto con fuerza. La comunidad online está en ebullición, analizando cada posible pista, compartiendo su emoción y sus teorías. Es un recordatorio del poder que tienen estas dos estrellas para movilizar a su legión de seguidores. Lo interesante de este tipo de sorpresas es cómo reafirman el poder de las grandes parejas televisivas. Demet y Can no son solo dos actores talentosos, son un fenómeno. Su unión en pantalla creó una conexión emocional con el público que trascendió la ficción. La gente se identificó con sus personajes, con su historia, y deseó verlos felices juntos, tanto en la serie como en la vida real. Y esta nueva colaboración, sea lo que sea, capitaliza esa conexión, esa nostalgia y esa esperanza de revivir momentos inolvidables. Es una jugada maestra que apela directamente a las emociones de sus seguidores, a los recuerdos que guardan de Erkéntzicus. Podríamos pensar que esto es puramente comercial, una jugada maestra de marketing orquestada por sus agentes para generar ingresos y mantenerlos en el candelero. Y sí, probablemente haya un componente de negocio importante. La industria del entretenimiento se basa en la rentabilidad, y juntar a dos estrellas con una química tan probada es una apuesta segura. Pero también hay que reconocer el valor artístico. Si Demet y Can aceptan este proyecto, es porque creen en él, porque ven potencial en la historia y en su capacidad para volver a conectar con el público.
Quizás, después de sus proyectos individuales, sintieron la necesidad de revisitar esa etapa que tanto los marcó, pero desde una perspectiva diferente, más madura, más profesional. Podría ser una forma de cerrar un ciclo, de ofrecer algo nuevo a sus fans que les permita apreciar su evolución artística. Y la intriga continúa, ¿verdad? ¿Quién está detrás de la producción? ¿Qué guionistas están trabajando en esta historia? ¿Qué directores estarán al mando? Cada detalle que se filtre será analizado y debatido por los fans con una pasión digna de estudio. Y esa expectación, esa anticipación, es parte fundamental de la experiencia. Nos mantiene enganchados, nos hace partícipes de la noticia, nos convierte en parte activa de la narrativa que rodea a este proyecto. La espera se vuelve tan emocionante como el anuncio mismo. Imaginen por un momento el impacto si fuera una película de gran presupuesto. Las alfombras rojas, las premieres, las entrevistas conjuntas, todo aquello que los fans anhelan ver. Sería un evento global, cubierto por medios de comunicación de todo el mundo. La expectativa por ver a Demet y Can juntos en un contexto cinematográfico, con la calidad y el alcance que una producción de Hollywood o de gran calibre europeo puede ofrecer, sería simplemente alucinante. Y si fuera una serie web, podría ser una forma más íntima y accesible de compartir este reencuentro con el público, quizás explorando temas más contemporáneos y arriesgados, o incluso permitiendo una mayor interacción con los fans a través de las plataformas digitales. Las series web han demostrado ser un formato muy potente para conectar con audiencias jóvenes y para experimentar con narrativas no convencionales. Lo que es innegable es que este movimiento estratégico, sea cual sea su naturaleza exacta, demuestra la perspicacia de los equipos de gestión de The Method de Mir y Can Yaman. Han sabido esperar el momento oportuno, han sabido crear una atmósfera de sorpresa y han logrado generar un nivel de expectativa que pocos proyectos logran alcanzar. Es un recordatorio de que en la industria del entretenimiento, la planificación, la creatividad y, sobre todo, la capacidad de sorprender, son claves para el éxito. No se trata solo de talento, sino de saber jugar sus cartas, de anticiparse a los deseos del público y de ofrecer algo que realmente impacte. Personalmente estoy fascinado por esta noticia. Creo que es un soplo de aire fresco en el panorama del entretenimiento. Ver a dos talentos tan consolidados reunirse en un proyecto inesperado es algo que siempre genera emoción y abre un abanico de posibilidades. Nos hace pensar en la magia que pueden crear juntos, en cómo el público sigue siendo un factor determinante en la carrera de los artistas y en cómo ciertas conexiones artísticas trascienden el tiempo y las carreras individuales. Es un recordatorio de que a veces, las parejas que amamos en la ficción tienen una chispa que la audiencia desea volver a ver, y que los profesionales de la industria saben cómo orquestar esos momentos. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo sabremos más? ¿Cuándo se desvelarán los detalles? La paciencia será clave, pero la anticipación es dulce. Cada día que pasa, la expectativa crece y la curiosidad por descubrir los pormenores de este proyecto se intensifica. Y mientras esperamos, podemos seguir disfrutando de los proyectos individuales de Demet y Can, admirando su talento y recordando la chispa que encendieron juntos. Este reencuentro o esta sorpresa es un regalo para los fans, y estoy seguro de que será algo que dará mucho de qué hablar en los próximos meses, generando debates, análisis y sobre todo, muchísima ilusión. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta apasionante especulación sobre la increíble sorpresa que nos han dado The Method de Mir y Can Yaman. Ha sido un viaje lleno de intriga, de expectativas y de esa magia que solo ellos dos saben crear. Hemos recordado su pasado, hemos analizado las posibilidades de su futuro y hemos sentido la emoción que este inesperado reencuentro ha generado en todos nosotros. La verdad es que es un momento emocionante para ser fan de estos dos talentosos artistas, y estamos ansiosos por ver qué nos deparan. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Si les ha gustado, si esta noticia les ha parecido tan sorprendente como a nosotros, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Compartan esta información con sus amigos, con otros fans que también estarán emocionados con esta novedad. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para seguir disfrutando de las últimas noticias, análisis y todo lo que rodea al fascinante mundo del entretenimiento.
Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este reencuentro, qué tipo de proyecto les gustaría que fuera y qué expectativas tienen. Estoy deseando leer sus opiniones y debatir juntos. La comunidad es lo más importante y sus aportaciones enriquecen cada uno de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más entretenimiento. Hasta la próxima.